a cambios en el sistema penitenciario. Vender las cárceles de la ciudad y construirlas alejadas. Las queremos vender por su gran valor inmobiliario. Esto es lo que estamos viendo. Tomás, ¿está buena la decisión de Milei de hacer esto o no? Mira, Carlos, hay una cosa que no se dijo nunca. Cocochoni fue, anteriormente, estaba vinculado al servicio penitenciario. Sí. Y él decide en el año 2017 darle una pileta a los narcos. Poner una pileta dentro de la cárcel. Sí. Y sacaban fotografías comiendo asado, haciendo pollo. Y él salía a defender esa posición. ¿Qué decía él? Los narcos son igual que nosotros. No está prohibido cocinar en la cárcel, no está prohibido tener pileta en la cárcel. Sí. Hoy aparece con las fotos estas. Yo creo que estas cosas son las que irritan a los narcos. Estas cosas que se están haciendo son las que irritan aún más el momento. Yo creo que Milei lo que tiene que hacer es apaciguar los ánimos, tranquilizarlos. No sé si ir a Rosario, no sé si eso colabora, pero me parece que en estos momentos lo que necesitamos es más tranquilidad. Bien, tomo la decisión de vender una cárcel y decir la quiero lejos. ¿Esto es trasladar el problema, alejar el problema y no enfrentarlo? ¿O efectivamente quiere tener un lugar como Bukele que tiene una cárcel en el medio de la nada? Es tirar la pelota fuera en medio del partido. El presidente tiene que rodearse, como no tiene la obligación de ser experto en ninguno de estos temas, por un comité asesor y ejecutivo de todos los sectores de la comunidad que entiendan del asunto. Ahora, él elige otro camino, que es el camino del marketing corto. Pasó también, está pasando en estas horas, con la cuestión de la inflación. Ustedes saben que él anunció que va a liberar la importación de bananas en la Argentina. Sí. Desde el año 1960, Argentina importa banana de Ecuador, de Colombia, de Brasil. El 85% de la banana que se consume en la Argentina son importadas. Entonces, así como en la cuestión de la inflación tira la pelota afuera, en este caso también, lo digo con mucho respeto, el presidente no tiene por qué ser experto en el asunto. Debe tratar con seriedad, sin la tentación del marketing corto, temas que son de profunda seriedad. Paulón, supongamos que Milei manda un proyecto al Congreso de la Nación y dice, bueno, quiero que me aprueben el traslado de, por ejemplo, la cárcel que está en tal lugar, se vaya al medio de la nada. ¿Se aprueba o no? No, tiene que, a ver, no es aprobarlo o no, tiene que ser parte de un plan. Creo que un poco esto que decía Topo es importante. Sí. Hay una tendencia creciente del gobierno a gobernar para el fandom, para el algoritmo y para la red social. Sí. Y la verdad es que este es un tema demasiado serio como para tirar propuestas al aire sin ningún tipo de responsabilidad. Desde ya que hay una política penitenciaria en crisis, porque también en la medida en que la política de seguridad va siendo cada vez más punitivista, necesitas más alojamiento, más cárceles. Está en crisis el sistema penitenciario, no solo a nivel nacional, también en muchas de las provincias. Pero aquí lo que tenemos que lograr es un plan serio que no solo contemple los aspectos represivos de la seguridad, sino también un montón de cuestiones de políticas sociales. Te quiero decir algo. Sí. Se hablaba acá de los años 90, de Ter Stodman, se lo había adelantado. La descomposición social, del entramado social que sufrió Argentina a partir de los 90, que ya venía desde la época de la dictadura, hoy va a profundizarse porque vamos a un esquema de recesión, de menos empleo, de menos ingreso para los sectores populares. ¿Qué va a hacer esa gente? ¿De qué va a trabajar? ¿Qué oportunidades va a buscar? ¿O el narco va a ser una salida laboral tentadora? Bien, Emma, ¿qué es lo que... Ahí te doy, Denise, para que podamos seguir hablando con respecto a esta situación. Emma, ¿el gobierno ya tiene decidido esto? Sí. Pues si ya está resuelto, mañana vende una cárcel y construye en otro lado. Sí, y a propósito de lo que decía el diputado, esto de basarse en los focus group, en las redes sociales, hay un debate eterno en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que tiene que ver, por ejemplo, con la cárcel de Devoto. Entonces, de lo que se va a agarrar el gobierno para poner como ejemplo cómo aplicar este plan que mencionó el presidente de la República, es decir, por ejemplo, vamos a vender la cárcel de Devoto. Sí. Eso es lo que ha dicho, por ejemplo, en entrevistas hoy el presidente. Bien, Denise. Sistemáticamente desde la campaña el oficialismo tira títulos y novedades que muy pocas veces tienen arraigo constitucional, legislativo,
judicial. Entonces, él piensa que, digamos, vive y es un monopolio del Poder Ejecutivo, que no es así. Entonces, muchas veces estas cuestiones son hermosas a escucharlas en los oídos, pero el monopolio del derecho penal es del Estado, la acción penal es del Estado. O sea, esto lo tiene que resolver el Estado, no el presidente. No, el Estado, digamos, el gobierno ahora está a cargo, digamos, de lo que ocurre con el Estado, pero no es factible, digo. En las cárceles interviene el Ministerio de Justicia Nacional, el Ministerio de Justicia Provincial, el Ministerio de Salud, digo, no es venderlas y que hagamos plata con esto. Marco. ¿Alguien no está de acuerdo en que ya no puede existir más la cárcel de Devoto? Bien, ahora, esto es una decisión que tiene que tomar el gobierno. La cárcel de Devoto está... Pará, Frasca. La cárcel de Devoto está en el medio de un barrio, jodiéndole la vida a miles de vecinos. No puede existir más la cárcel de Devoto. Bien, ahora, déjame preguntarle a Tomás. No Tomás, con respecto a esta situación, ¿qué es lo que sucede? ¿Esto tiene que ver realmente con un proyecto inmobiliario o con un proyecto que involucre al delito y decir, bueno, ojo con esta situación? Se mezclan las dos cosas, Carlos. Se han hecho muchos negocios inmobiliarios con cárceles muy importantes, en Ciudad de Córdoba con la cárcel de San Martín, pero las cárceles federales son mucho más seguras cuando vos las aislás. Esa es la verdad, digamos. Hay la cárcel de Villa María, que es federal, la han aislado en medio de la Ruta 9 y creo que han logrado una seguridad que no tenían antes. Y los vecinos no tienen que convivir con el delito. Bueno, digamos. Bukele lo que hizo fue esto, con el tema de las maras, lo que hizo fue construir una cárcel en el medio de un desierto y dijo, acá van a estar ustedes y van a estar instalados. El caballito de batalla de la ministra Bullrich fue la cárcel presidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Te acordás que tenía un spot donde mostraba una cárcel aislada con el nombre de la expresidenta? Bien, Topo, ¿esto es combatir el delito o no es combatir el delito? El combate del delito requiere una visión integral que hace a la infraestructura, a la prevención, pero también a un conjunto de decisiones que hacen a la urbanización, a la integración social, a la creación de trabajo de calidad. El gobierno está tentado a navegar en la coyuntura del efectismo. Pero, por ejemplo, ha descendido el gasto en programas sociales un 29,9%. Las jubilaciones, en cuanto al gasto de la Administración Nacional, cayeron en un 33%. Por eso, es muy importante que además de la urgencia de la coyuntura, se tenga una visión integral y el gobierno, el presidente, tiene que llamar a un ámbito de unión nacional para abordar estos temas. No es responsabilidad de un presidente, es del conjunto de la dirigencia. Bien, ahora, Horacio, déjame preguntarte con respecto a esta decisión. Supongamos que el presidente ya tiene decidido cambiar lo que es una cárcel, llevarla a otro lado. ¿Qué dicen aquellas personas, como por ejemplo el Servicio Penitenciario Federal? ¿Qué dicen las autoridades con respecto a esto? ¿Están de acuerdo en el traslado o le dicen al presidente, no hagas esto porque es un negocio inmobiliario y no combatís el delito? ¿Qué dicen las autoridades? Mirá, las autoridades no sé lo que dicen, pero lo que decimos todo con respecto a una cárcel federal o una cárcel común como era Caseros, que esté ahí emplazada en Villa Devoto y molesta y mucho a los vecinos. Entonces habría que tomar alguna medida como tomaron cuando derrumbaron la cárcel de Caseros, por ejemplo. Está ahí, el esqueleto está. Bueno, está bien, pero sacaron todos los presos y debe haber algún problema inmobiliario que no pueden hacer el tema de construir algún edificio. Bueno, también es otro problema. Había uno en Parque Las Heras, donde está el Parque Las Heras, había un penal que no está más. Fue uno de los penales más importantes que tuvo la Argentina, no sé si me equivoco. El último fusilamiento de Roca fue ahí, en la cárcel. En la cárcel de Las Heras, hoy hay una gran plaza. Hay muchos ejemplos, me había olvidado, está la cárcel de mujeres, hay muchas cárceles en donde pasaron a ser espacios urbanos que para mí son mejor aprovechados por la familia, digamos. Son espacios urbanos, si vos tenés una buena cárcel aislada de la ciudad, no está mal. Denise, ¿pierde derecho aquella persona que está detenida, que está privada de su libertad? ¿Pierde derecho si, por ejemplo, hoy está en una cárcel como la de Seiza y la mandan, por ejemplo, a una cárcel, de La Rioja, pierde algún derecho? Sí, por supuesto. El primer derecho que pierde es a la vinculación
familiar, porque las personas que podían ser visitadas, por ejemplo, en Ezeiza, en La Rioja, a la familia se dificulta muchísimo más ir. Por otro lado, el control, cambian los defensores, cambia el control que pueden hacer los defensores. Digo, hay derechos de la persona que comete el delito en determinado lugar y le corresponde por cupo, a veces no se puede, determinada cárcel, que se pierden con la lejanía, y el principal es la vinculación con la familia. Peores son los derechos de los muertos, que los matan los chorros y después no tienen derecho. Estamos hablando de todo lo que tiene que ver con un conjunto de medidas. Ahora, ¿está bien trasladar la cárcel, sí o no? Para muchas personas, nosotros ahora, Denis, ponemos el teléfono, ¿sí? Y la consigna es esta: ¿está bien o no está bien? ¿Hace bien Milei en decir quiero el negocio inmobiliario y traslado la cárcel a un lugar mucho más lejos por ellos? Esta es la consigna, ahí tenés el teléfono 11 4447 9812. Esto es lo que pasa, cárceles fuera del AMBA, ¿sí o no? ¿Estás de acuerdo o no? Diputado, con respecto a esta situación, ¿en quién hay que pensar primero para tomar esta decisión? No, Argentina es signataria de enorme cantidad de tratados internacionales de derechos humanos, y las políticas públicas tienen que ir orientadas hacia eso. Yo digo, el país es mucho más que el AMBA, y a veces discutimos en círculo. En los servicios penitenciarios provinciales alojan muchísimos presos de causas federales también. Entonces, hay una necesaria coordinación, y la política penitenciaria tiene que ser una política integral, porque muchas veces incluso hay detenidos que pueden tener, por ejemplo, el caso de Santa Fe, detenidos que han sido detenidos originalmente por causas provinciales, a las que luego personas que son juzgadas después por delitos vinculados o no de otra jurisdicción. Entonces tiene que haber una política integral, que tiene que ser una política pública, respetuosa de los derechos humanos, por supuesto. El derecho más importante que se pierde al ser privada una persona de la libertad es justamente el derecho a la libre circulación y a la libertad, pero hay otros derechos que tienen que ver con la dignidad humana. Pero quiero decir también que muchas veces uno se pregunta en qué momento el gobierno va a tener una propuesta en serio y una propuesta seria de política pública para el país. Pero el tema es que, perdón, Esteban, mientras ustedes estén defendiendo todo el tiempo el derecho de los victimarios y no el de la víctima, estamos en el horno. No es la política está más complicada en defender al chorro. Pero pará, Marco. No es así. Déjame, ahora seguimos con lo que está diciendo Marco, porque hay muchas personas que efectivamente perdieron a una persona en un delito y dicen, ¿por qué yo tengo que aceptar una situación de estas características? ¿Por qué yo tengo que aceptar que el delincuente o el asesino tal o cual cosa? Pero ahora lo seguimos. Ahora te quería consultar, Tomás, con respecto a lo que estábamos hablando. Cuando uno habla de una cárcel privada, ¿de qué está hablando? Viene un tipo y dice, construyo la cárcel y el que va a la cárcel tiene que pagar, ¿o estamos hablando de otra cosa? ¿Cómo es eso? Digamos, el proyecto de Milei era la cárcel concesionada, ¿no? A privado, como en Estados Unidos, digamos. ¿Y cómo es eso cuando te dicen, bueno, la cárcel privada o la cárcel concesionada? El mecanismo yo creo que debe ser más parecido al que está pasando hoy, que es que los presos trabajan, con lo que se genera se irá pagando su propia subsistencia dentro de la cárcel. Imagino que será eso, y además responderán con sus bienes en el caso de que vayan a prisión, digamos, ¿no? Imagino. Bien, Topo, ¿cómo es esto, por ejemplo? La cárcel privada, va alguien y la construye y dijo, bueno, en vez de hacer un edificio hago una cárcel, en vez de hacer un complejo habitacional hago una cárcel. ¿Esto es así o es otra cosa? Es muy importante poder conocer el proyecto del cual Milei ha planteado un título, y en todo caso el presidente tiene todo el derecho de instalar un asunto en el debate. Con esa limitación que quiero resaltar, no conozco el proyecto, tengo la sensación de que la privatización de la infraestructura penitenciaria puede llevar a un sesgo de que quien tiene recursos tiene mejor acceso a determinados bienes, servicios y comodidades en materia penitenciaria. Sería un riesgo si uno instala eso como modelo. Milei tiene una marcada tendencia a asociar cada decisión de política pública a una cuestión de rentabilidad. Y en eso, si bien tiene derecho a hacerlo, tiene un profundo sesgo que no puede ser extendido al conjunto de las políticas. Bien, o sea, aquella persona que tiene plata dijo, bueno, yo tengo plata, estoy presa, estoy detenida, y si quiero tener 2 televisores lo tengo, lo pago y lo tengo. Digo que ese puede ser un sesgo, reiterando que no conozco el proyecto de Milei, pero claramente ahí hay un riesgo, por eso habría que analizarlo con mucho detalle. Yo creo que las condiciones que se pueden llegar a imponer al privado que construya la cárcel, y es una línea de conducta
con respecto al tratamiento de los presos que están ahí. ¿Pero qué le vas a dar a beneficios. cambio? Ahora, ¿qué le das a cambio al privado? No, pero el gobierno también va a tener que subsidiar el tema de la Claro, cárcel. sí. Ese es el tema. Pero si no, ¿para qué va a pero construir si una no cárcel? quiere subsidiar nada el gobierno. Pero perdón. Quiere que se retire el Estado. Claro. Bien, sí, Topo. Perdón, ¿desde cuándo el presupuesto público no financia cárceles, rutas, escuelas, hospitales en la Argentina y en el mundo? No sé de dónde sale este cuestionamiento acerca de qué le das a cambio de qué no. El presupuesto público tiene la obligación de financiar la infraestructura penitenciaria, carcelaria, educativa. Ahora, si ustedes me dicen que se va a hacer ahorro porque el presidente Milei cambió de idea y ahora quiere hacer mucha más obra pública, bueno, podría ser, pero al contrario, quiere eliminar la obra pública y también quiere eliminar la infraestructura penitenciaria. Bien, Denise. Mira, fíjate, obviamente que si yo los mandaría al medio de la nada, empiezan a llegar los mensajes. Bien. ¿De qué derechos hablan? O sea, que los presos tienen más derechos que los ciudadanos comunes, los presos no tienen derecho a nada. Yo los mandaría afuera del país, dicen acá, ni siquiera fuera de capital. Bien, porque ese es otro punto. Una persona que no es del país y comete un delito, hoy va a una cárcel en la Argentina. Hoy está así. Ahora, Tomás, siempre hablamos con respecto... El Estado destina 178.000 millones de pesos para este tipo para las cárceles, 178.000 millones de pesos. ¿Y Milei qué quiere? ¿Ahorrarse esa plata? ¿Será? ¿O quiere que alguien diga, bueno, hacer el negocio dentro de la cárcel, como decía el Topo recién? Claro. Hay que ver si tenés plata, tenés 2 televisores, si no tenés plata, no tenés ninguno. Sí, en algunos casos también hoy sucede, ¿no? Los conocemos todos. Sí. Ahora, Pablo, ¿hay hoy justicia para ricos y para pobres y con la cárcel privada no va a ser así o es distinto? La justicia no tiene corrida la venda muchas veces y obviamente hay distintas varas según el delito de que se trate y quién lo comete. Pero en temas de temas penitenciarios, un poco... lo que planteaba Tomás es cierto también, a veces aparecen ciertos privilegios, un poco lo que atacó o intentó atacar el gobernador Maximiliano Puyaro con bandas que se hacían instalar fibra óptica en las celdas. Entonces, yo creo que también en Argentina muchas veces los debates están atravesados por la mala implementación y ejecución de las políticas públicas. Uno dice, privatizar las cárceles. La tarea penitenciaria es indelegable del Estado. Bueno, la Constitución nos mandata cárceles limpias, cárceles para que las personas privadas de la libertad puedan tener oportunidad de reinsertarse socialmente, donde haya educación. Digo, hay un marco del Estado, que obviamente Milei no cree en ese marco del Estado porque es anarquista, anarcocapitalista, pero que tenemos que mantener. Ahora, ¿qué hubiese pasado con esto, no? Lo que estamos viendo acá, por ejemplo, esta situación que tuvo que ver con una toma de una cárcel. El motín de Devoto. Esto es Devoto. ¿Qué hubiese pasado en una cárcel privada? Y recuerdo, por ejemplo, Tomás, ¿qué pasa con lo que sucedió con Pablo Escobar? Cuando lo detuvieron, dijeron, primero construyan la cárcel, yo la pago y después yo voy a vivir ahí. Que era lo que decía Topo. Si tenés plata, vas y si no tenés plata, no vas. Denise. Mira, Crónica, buenas tardes. Estoy de acuerdo con que hagan lo mismo que hizo Bukele en El Salvador. Sí. Bueno, en Rosario quieren que después que pase una serie como Pablo Escobar, nos falta que nos pongan coches bomba, no lleguemos a eso. Sí. Pero estaba vinculado más a lo de que era lo de Rosario, lo que estabas contando vos, ¿no? Sí, los presos tienen que terminar en una isla, dejarlos sin ningún derecho y que las condenas se tripliquen. Lastimosamente o lamentablemente vivimos en un país donde los policías cubren a todos los delincuentes. Pero fíjate la foto que veíamos recién cuando estaban todos detenidos. Ahora, Tomás, más allá de esto, estamos viendo lo que es una cárcel. Esto en una cárcel privada, ¿pasa o no pasa? Si vos, por ejemplo, pagás, ¿sí? Y tenés todas las comodidades, esto que estamos viendo, ¿puede suceder en una cárcel privada o no? Todo puede pasar en cualquier lugar donde hay corrupción. Nosotros entramos con una cámara a una celda del principal narco. Entró Miguel Ponce León. Y una vez entramos una pistola cargada con balas al patio de una cárcel. Si hay corrupción puede entrar lo que quiera, Carlos. Es así, sea privado o público. Lo que tiene que haber es ciertos controles dentro de todo lo que quizás se conocen como delitos, pero la verdad que no cambiaría mucho, me parece, lo privado de lo público en este sentido. Topo, ¿le importa esto a la política, lo que estamos viendo ahora? Fíjate esta imagen, esto. A la política le dice, che, mirá, acá hay que resolver el conflicto, esto hay que resolverlo, como El Salvador o no, pero ¿le importa a la política lo que tiene que ver con un detenido, con el servicio penitenciario, con el delito o no le importa? Mira para otro lado. A la política le tiene que no solo importar, sino que le tiene que generar un compromiso público y debe rendir cuentas respecto de lo que hace en esa materia. Por lo tanto, no hay que darle la elección de que le importe o no.
quien asume responsabilidades de gobierno debe ocuparse, sea en el Ejecutivo, sea en las funciones que se le dan en el Poder Judicial o también en el Poder Legislativo. Por lo tanto, no hay margen para que no le importe, no es voluntario, es obligatorio. Bien, Emma, tengo entendido que cuando Milei dijo esto, algunos integrantes del Poder Judicial le dijeron no sirve, es una barbaridad, así no se combate el delito. Que incluso hubo una interna dentro del gobierno, ¿es así? No, exactamente, porque acá entra en juego lo que decía Denise, que no hay raigambre constitucional en muchas de las propuestas del presidente de la República. Y esto lo dijo ayer uno de los integrantes de la Corte, Horacio Rosati, en AmCham, en la Cámara de Comercio norteamericana. Advirtió sobre la necesidad de que las propuestas políticas tengan un sustento constitucional. Por más que suene obvio, ¿no? Decirlo. Bien, Denis, más preguntas o sigan llegando reflexiones con respecto a esto. Cárceles, fuera del AMBA, ¿sí o no? Milei anuncia cambios en el sistema penitenciario. Quiere privatizar las cárceles. Esto es, vender la cárcel en la ciudad y construirla en otro lugar, mucho más alejado. Después vamos a hablar de esto, porque si la sacás del AMBA la tenés que llevar a una provincia. ¿Qué dicen los gobernadores? Dale. Fíjate esta persona que dice, yo le hago la cárcel en la Antártida, ni guardias le pongo y los deja con las puertas abiertas. Así que no sabemos si es restrictivo o no de derecho, porque les deja las puertas abiertas. 30 años trabajé en el Servicio Penitenciario Federal y ningún preso quiere reinsertarse. Bien, bueno. Ahora, Miguel... hubo una en Ushuaia. No sé. Sí, hubo una en Ushuaia, famosa. Sí. Hoy está cerrada, hoy está cerrada, hoy es un paseo. El petiso orejudo. Exactamente, hoy es un paseo. Miguel, esto lo tiene que negociar con los gobernadores, decir, pará, yo saco del AMBA y la llevo a, no sé, La Pampa. ¿Tiene que hablar con el gobernador de La Pampa o dice, lo decidí, se va? No, sí, hay una cuestión de jurisdicción. Son cárceles nacionales, hay que ver si hay tierras nacionales, pero eso yo creo que no habría, no sería una traba, Carlos. Me parece que no, incluso que no. Hay espacio en Argentina para hacer una cárcel, digamos. Está bien, pero vos... Tierra sobra. Pero pará, Paulón, supongamos que gobernador de Santa Fe acepta que Milei diga, construye una cárcel en Santa Fe, el gobernador tendrán que acordarlo. Tendrán que acordarlo, hay temas de dominio. Lo que es seguro es que a Santa Fe le interesa que el Estado Nacional aporte los recursos que tiene que aportar para el alojamiento de los presos por delitos federales. Y eso no está ocurriendo y es un gran problema también porque, mira, se habla mucho del operativo Rosario y quiero dar dos datos concretos. Dale. Primero son 450 agentes, 100 por turno. Rosario tiene 13 barrios calientes, no alcanza ni para un retén para pedir el carnet de conducir. Segundo, la provincia se tiene que hacer cargo de alojamiento y comida como si el Estado Nacional le hiciera un favor a Rosario y no fuera parte de una política integral de seguridad donde, como bien dijo el Topo antes, el narcotráfico es un delito federal y es de interés nacional atajarlo ahora antes de que sea demasiado tarde. Bien, Denis, siguen llegando reflexiones o preguntas. Y también, ¿qué es lo que pasa con respecto a esto? Le voy a preguntar al Topo con respecto a lo que estábamos hablando. Denis, dale. Mira, desde Mendoza es muy fácil llevar a los presos a la isla Martín García, llevarles semilla y alimento no perecedero que produzcan sus propios alimentos y el que se quiera fugar que se venga nadando sin guardiacárceles ni nada. Hablas, pero perdóname, estás hablando de nadar. Hay un proyecto, obviamente que el gobierno todavía no lo anunció, está hablando de cárceles privadas, que es construir barcos cárceles. ¿Sí? Hay un proyecto para, o por lo menos es lo que están hablando, nosotros veíamos recién lo que es una cárcel en cualquier lugar, pero hay un proyecto también, además de hacerlo privado, hay una película, hay una película con respecto a esto. Pero es costosísimo, Carlos, Pero eso. Es, el traslado de alimentos. Es inconstitucional. No, pero pará, yo estoy hablando del proyecto. Yo te digo lo del proyecto. Estamos hablando de un proyecto que se da en Europa, obviamente. Esto es una cárcel, ahora vamos a ver lo que es una cárcel. Esto que estamos viendo es un barco que es una cárcel. Este proyecto también está, además de la cárcel privada, el gobierno analiza tener un lugar en el agua como esto. ¿Es legítimo o no es legítimo, Topo, tener una cárcel en el agua? No, de ninguna manera voy a cometer la irresponsabilidad de opinar sobre un tema que desconozco. Me gustaría muchísimo tener la opinión de un experto. Ahora, un presidente no es un cronista. Los cronistas están obligados a plantear el tema del día o de la hora. Sí. Un presidente no puede jugar a ser cronista, un gobernante no es cronista. No tiene que tirar un temita por día y pasar a otro tema. Si el presidente de la nación o quien quiera en el gobierno, en este o en otro, considera que es el momento
momento de redefinir una política de relocalización de unidades penitenciarias en la Argentina, debe hacerlo en el marco de una política, de un plan y del diálogo en el marco del federalismo con las autoridades provinciales. Bien, Denise, esto que estamos viendo, una cárcel en el agua, ¿qué pasa desde el punto de vista de la justicia? La justicia te dice, te castigo por esto, robo, mano armada, 10 años, ¿sí? Te vas a la cárcel del agua. ¿Está bien? ¿Es legal o no es legal? Yo te diría que hasta que más allá de legal o no legal es inconstitucional, porque hay un montón de derechos mínimos que incluso, como bien hablábamos antes, Argentina firma a nivel internacional diferentes tratados y convenios de reglas mínimas de trato a los reclusos. Y dudo que en estas cárceles en el medio de la nada se puedan llegar a cumplir, con lo cual no pueden ir familiares a visitarlos. No se puede hacer un contralor efectivo de cómo están. Digo, las condiciones nunca van a ser del todo buenas porque están en el medio de la nada. Entonces, digo, hay una degradación social de la persona. Por eso se dejó de utilizar la isla Martín García como cárcel. También fue esto. Ahora, el otro proyecto, lo que estamos viendo es una cárcel que se utiliza el Reino Unido, en Gran Bretaña se utiliza esta cárcel para inmigrantes. Para inmigrantes, para aquellas personas que cometen el delito que no son originarias del lugar. O sea, no son británicos, son del lugar. Comete un delito, por ejemplo, una persona que llega de Francia y puede ir a esta cárcel. Topo, ¿qué es lo que hay que hacer con esto? ¿Qué hay que hacer con el delito común? Y aquellas personas que no son del país también, porque hay un proyecto para sacar a las personas, o en realidad expulsar a las personas del país que no sean argentinas y que cometan un delito. Mientras siga la Constitución que tenemos y la ley vigente, no hay discriminación de ningún tipo. No hay discriminación, salvo que esa persona no está en regla con las leyes migratorias de la Argentina. Por lo tanto, no hay duda al respecto de qué es lo que hay que hacer. Lo que corresponde hacer respecto de la ley. Ahora, si esa persona no está encuadrada dentro del régimen legal de las migraciones de la Argentina, tendrá las sanciones que corresponde. Paulón, ¿qué hay que hacer con el delito común? Más allá de lo que hablábamos recién del narcotráfico, ¿qué hay que hacer con el delito común? Por ejemplo, si una persona que no es del país comete un delito, ¿esto está bien o está mal? ¿Qué hay que hacer? No, creo que ahí también se aplica una segunda pena, que es el destierro, ¿no? Esta idea de que va un barco porque no puede estar en el territorio. Obviamente, como recién decía el Topo, si una persona está en el país, comete un delito, debe ser juzgado en el país donde se cometió el delito. Puede haber algún hecho de extradición por haber cometido un delito en otro país. La justicia tiene sus canales para tramitar ese tipo de cuestiones, pero la verdad es que me quedaba pensando en el debate que se daba antes en relación a esto de las cárceles de ricos y cárceles de pobres. ¿Cuál sería el criterio por el cual una persona con dinero va a tener distintos privilegios, distintas condiciones de detención ante un mismo delito? Un rico que mata y un pobre que mata, ¿tienen que ir a distintos centros penitenciarios o la justicia debe juzgar con la misma vara y en todo caso aplicar una pena en las mismas condiciones? Denise, más preguntas, dale. Sí, fíjate, mira, tienen más derechos los victimarios que las víctimas, que trabajen los presos, que los pongan a hacer caminos, construir autopistas, que se ganen el pan en otro país, bueno, en otro mundo, ¿no? Los hacen laburar para la sociedad acá, matás, violás, robás y te premian con techo y comida de arriba. Bien, Emma, hay un proyecto también para cambiar lo que es la justicia o cambiar las leyes con respecto a los delitos. Es más, algunos delitos, como por ejemplo vinculados al narcotráfico, lo que pretenden algunas autoridades del Poder Judicial es que se incremente, duplicar incluso el valor. ¿Cómo se está manejando el tema en el Poder Judicial, Emma? No, el tema también es que además del Poder Judicial, lo decía el legislador más temprano, es una pata que en Santa Fe no se está abordando porque, no me va a dejar mentir, faltan nombramientos en el Poder Judicial. Ahora, también tenés otra pata, que es la pata legislativa, que después del fallido intento de aprobar la ley ómnibus, el gobierno tenía las intenciones de enviar leyes vinculadas a reformas penales, pero no le dan los números. Bien, Denise, más preguntas, dale. Mira, buenas tardes. Lorena nos dice, ¿qué tanto, ropero de cabezas con esas basuras de narcos, tiro y al río? Dicen por acá. Tras de eso, el Estado los tiene que mantener. Pero ahora, fíjate lo que es, ahí estamos viendo al primer ministro del Reino Unido cuando estaba hablando sobre la situación de lo que es este barco cárcel. Estábamos viendo recién lo que es el barco cárcel. Hay imágenes de adentro, por ejemplo, que tienen hasta gimnasio.
Esto es lo que se ve en el barco cárcel. Por eso está bien, Carlos, por una cuestión de salud, digamos. Está bien, por eso digo, o sea, lo que me refiero es, estás ahí en ese lugar, hablando del destierro que decía recién el diputado. Ahora, hay imágenes realmente llamativas de lo que es. Esto es adentro del barco cárcel. Lo que estamos viendo acá, esta es una cárcel que es un barco. Esta es la cocina, esta es, por ejemplo... Están 10.000 veces mejor que muchas cárceles que conozco. A eso iba. 10.000 veces. Pero fíjate, este es el gimnasio, este es el patio interno del barco. O sea, ¿está tan mal para un delincuente esto, Denise? ¿Está tan mal? ¿O esto es, por ejemplo, lo que puede ser una solución para reinsertarse en la sociedad? Es que perfectamente puede existir eso en una ciudad sobre tierra donde se puedan garantizar los derechos mínimos de la persona que pierde el derecho a la libertad. Sí. Los detenidos son privados de su libertad, no del derecho a alimentarse, a tener buena salud, y a todos los derechos que puede molestarle a muchas personas. Obviamente cuando uno es víctima de un delito, no quiere lo mejor para esa otra persona, pero el Estado elimina la venganza teniendo un poder judicial y con la posibilidad de reinsertar a la persona socialmente. Carlos, perdón, pero esto se vincula a lo que dice Denise, a lo que decía Tomás más temprano. Digo, es la matriz de corrupción. La matriz de corrupción puede existir en tierra, mar o aire. Digo, si hay corrupción... Claro. Bien, ahora, Topo, vos decías con respecto a esto, ¿no? Hay un efecto distracción. O sea, Milei utiliza todos estos argumentos para distraer sobre lo que está sucediendo realmente en la Argentina, o realmente lo que quiere decir es, este es mi proyecto, más allá de lo que está pasando. Sí, claro que tiene derecho a plantear que ese es su proyecto, pero es muy importante que además de enunciarlo de manera fugaz, se generen las condiciones como para que eso efectivamente sea un proyecto. Hace unos minutos el amigo hacía referencia al tratamiento de las cuestiones vinculadas con el cambio en normas penales en el Congreso de la Nación. Sí. ¿Tiene sentido dar un debate del cambio en las normas penales en el marco de 700 artículos que abordan 1000 temas diferentes de la Argentina? No. Por eso el gobierno fracasó con la ley ómnibus en el Congreso, porque no aborda los temas en profundidad y dándole el tiempo y la necesaria importancia que se merece. Bien, esto es la imagen del barco, esta es la imagen del barco cárcel. Esto pasa en el Reino Unido. Lo que estamos viendo, ahí estamos viendo al primer ministro del Reino Unido y veíamos recién lo que sucede, cárcel. Esto es lo que pasa, una cárcel, ahí está, y el proyecto instalado en la Argentina. No solamente vender las cárceles que están en el AMBA, sino trasladarlas. Y el otro proyecto es el que